Intentemos nuevamente con el presidente del ICETEX, Mauricio Toro. Presidente, ¿está por ahí? Gustavo, aquí estoy, se nos cayó la llamada, pero aquí estoy. No se preocupe, aquí lo esperamos, no hay ningún afán. Presidente, pues la gente muy estresada, que cómo así, que qué cálculo hicieron, que el índice de precios del consumidor, que terminamos pagando más. ¿Qué fue lo que pasó, presidente? Lo primero es que el ICETEX no hace pronósticos del IPC. El IPC se aplica de acuerdo a lo que el DANE determina al inicio del año, porque había este fin de semana un titular de Infobae, un medio de comunicación, que decía que fallaron los cálculos del IPC al ICETEX, y no, el ICETEX no calcula ni pronostica, el IPC, simplemente está pendiente del IPC que va otorgando el DANE, y el 31 de diciembre que dice el DANE, este fue el IPC, o este será el IPC pues para el año 2023, es el que se aplica. En segundo lugar, sí es importante decir que efectivamente nosotros hicimos la reducción de tasas de interés más alta que se ha dado en la historia del ICETEX. Los créditos del ICETEX de muchos jóvenes venían al IPC más el 7, el 9 y el 12% de interés. Nosotros, como lo anunciamos el año pasado, hicimos una reducción histórica y bajamos todas las tasas de aquellos créditos que estaban al IPC más puntos al 2% para quienes han sido juiciosos pagando su recibo, y al 3% para el resto, independientemente de si habían tenido, digamos, malos momentos de pago o no. Es decir, todos nuestros créditos del 7, el 9 y el 12% más IPC quedaron al 2% más IPC y al 3% más IPC. Como lo advertí el año pasado y empezando este año, eso se llamó plan de choque, porque aún así, con un IPC tan alto, los créditos iban a subir, pero lo que evitamos era que se triplicaran o cuadruplicaran con esta reducción de tasa. Nosotros veníamos con un IPC del 5,71 en 2022 y pasamos a un IPC del 13,12 en 2023. Entonces, ¿qué hicimos? Bajar la tasa al máximo que pudimos para evitar que esos créditos terminaran creciendo pues de manera desproporcionada. Aún así, hay un grupo de jóvenes que han tenido un crecimiento en su recibo, pero de no haber reducido la tasa, pues hubiera sido más dramática la situación. También tengo que decir que hay un grupo de jóvenes a los que ni les subió ni les bajó, ellos no se quejan en redes, simplemente pues porque el recibo se les mantuvo igual. Algunos que me han dicho, no, es que yo pensé que eso era un error y más bien no dije nada. Y hay un grupito muy pequeño a los que le redujo 1.000, 2.000 pesos, como lo advertí el año pasado. Ese grupo de jóvenes hoy está enfrentando, digamos, esa situación con menos impacto. Ahora viene un grupo de jóvenes que tiene una situación distinta. Desde el 2010 hay unos jóvenes que venían con un IPC más 0%, lo que se llama una tasa subsidiada del Estado colombiano, donde solo se les cobra el IPC, que aprovecho para aclarar, no depende del ICETEX, eso es un fenómeno global, es el costo de vida, es la inflación, es lo que hoy no podemos manejar como ICETEX, nosotros tenemos que aplicar el IPC, que es el valor del dinero en el tiempo por ley. Ese grupo de jóvenes que estaba a una tasa del IPC más 0, pues claro, pasaron de una tasa del 5,71, que era el IPC de 2022, al 13,12, que es el IPC para 2023. Ahí, en ese grupito de más o menos 200.000 del millón de usuarios, es donde estamos teniendo algunas de las quejas y preguntas de qué podemos hacer. Nosotros seguimos trabajando por buscar mecanismos de contingencia, pero menos del IPC yo no puedo aplicar en este momento, porque eso me llevaría a mí un detrimento, porque esa es menor del valor del dinero en el tiempo, pero estamos buscando recursos para ver qué mecanismo podemos hacer de contingencia. Director, tal vez parte de lo que ha ocurrido es que en campaña el presidente en algún momento nos puso a soñar. Sí, habló de la posibilidad de condonar todas las deudas, y luego el exministro ahora de Educación, Alejandro Gaviria, dijo pues que eso no se podía hacer y que no se podían condonar todas. ¿No será que faltó como explicar realmente qué era lo que se podía hacer y lo que no? Efectivamente, y parte de la conversación que tuvimos con el entonces ministro Gaviria fue, oiga, aquí hay que, digamos, aterrizar esas expectativas a una realidad económica que era muy distinta a la realidad económica de cuando se estaba en campaña, con una inflación completamente distinta e inesperada, porque para todo el país los analistas que iban haciendo proyecciones decían, no nos esperábamos que fuera a llegar, digamos, a ese nivel, y efectivamente el ministro en su momento salió y dijo, miren, la condonación total de las deudas del ICETEX vale entre 10 y 11 billones de pesos, eso era casi la reforma tributaria, pero adicionalmente cuesta 1.5 billones al año, eso quiere decir que es inviable, digamos, técnicamente, y aún así hemos venido en un plan de condonación de algunos créditos, en primer lugar los que son del
ley, hay un grupo de créditos de colombianos que asumen con el ICETEX créditos que son condonables al 25% cuando se gradúan, y había un rezago de un grupo muy grande de estudiantes que no habían recibido el beneficio y que yo recibí con un rezago y actualicé el año pasado. Pero también con CISA hemos trabajado en la condonación de unos créditos que ya estaban castigados de personas que estaban reportadas en centrales de riesgo y embargadas, abocadas a la pobreza, que dejaron de pagar su crédito hace 20 años, 15 años y que ya no van a estudiar, para poder buscar madres cabezas de hogar y población vulnerable, como se anunció el año pasado, la condonación de 3.700 créditos de ese grupo poblacional de cartera que tenía el ICETEX con CISA, para poderles dar esa condonación y permitirles que sigan con su proyecto de vida, ya que pues esa cartera estaba castigada. Y lo mismo seguimos haciendo con algunas de esas carteras, tratando de aliviar la deuda de muchos de ellos, pero la condonación total, como lo anunció en su momento el exministro Gaviria, pues se hacía completamente inviable por el costo fiscal de lo que trae eso. Perdóneme, doctor Toro, pero usted dice que esos cálculos se hicieron cuando la inflación no era la inflación pues que está en ese momento, pero en el momento en el que se hicieron estos anuncios por parte del gobierno ya se sabía la realidad de inflación y ya se proyectaban estos altos índices de costos en los precios que estamos viendo hoy. ¿No será más bien que se afanaron en dar unos anuncios sin haber hecho las cuentas antes de si realmente era viable o no lo que estaban prometiendo? Pero es que eso no fue un anuncio del presidente cuando el presidente, digamos, era presidente. Eso fue un anuncio que el presidente hizo en un marco de un debate universitario antes de ser electo. De hecho, si ustedes van al plan de gobierno inscrito por el presidente Gustavo Petro, que después de que, digamos, seguramente analiza pues la situación, entiende, digamos, el costo de lo que esto aplicaba. Y cuando el presidente hoy, en ese momento candidato, inscribe en la registraduría, y les invito a que vayan y revisen ese documento que se inscribe en la registraduría para cuando empieza la campaña, ya habla de un plan de salvamento para los deudores del ICETEX, artículo que va hoy en el plan de desarrollo para poder buscar mecanismos para reducir de alguna manera el alto costo de esos créditos y de algunos que han pagado más de lo que deberían. Y en segundo lugar, la condonación de 10.000 créditos que quedó inscrito en la registraduría para cuando se postuló como candidato. Y posteriormente, cuando firma un documento y habla ya de un plan de condonación de 10.000 créditos y adicionalmente de un plan de salvamento. Eso es lo que queda, digamos, inscrito en el momento de campaña y que cuando yo llego al ICETEX recibo, digamos, como parte de ese plan de trabajo. Pero con esto quiero decir una cosa y es, yo soy consciente y he criticado al ICETEX y estoy hoy aquí porque yo salí a criticar el modelo depredador que hoy tiene la entidad y que a mí me indigna. Parte de eso es que hayamos sacado una cantidad de campañas como la que hicimos hace poquito. Agarramos a todas las personas que estaban con deuda colgada y le condonamos hasta el 100% de los intereses. 22.000 familias se pusieron al día. Condonamos más de 15.000 millones de pesos en intereses para que se pusieran al día. Los nuevos créditos, gracias a un artículo en la reforma tributaria, los nuevos créditos del ICETEX, gracias a las universidades hoy, van al 0% de interés más IPC. Esto solo lo van a agradecer los jóvenes cuando se gradúen en 5 años. Hoy, el 1 de enero de este año, empezamos a otorgar créditos al 0% más IPC, sin tasa de interés, porque las universidades hoy están apoyando este mecanismo y van a ver que ya no se les capitaliza intereses durante la época de estudios, un beneficio que no van a ver todavía. Hoy lo sensible está en los que están en amortización, a los que les redujimos tasa, aún están creciendo algunos créditos y sobre los que seguimos trabajando, porque es injusto el modelo que hoy tiene el ICETEX. Y cierro con algo, Gustavo, y estamos preparando un proyecto de ley para cambiar, y esperamos radicarlo el segundo semestre del año, para cambiar el mecanismo por el medio del cual el ICETEX cobra sus créditos, para que puedan ser, si lo logramos llevar allá, créditos a una tasa fija y no como lo que está ocurriendo hoy, porque el modelo actual está haciendo agua y es lo que estamos viendo hoy. Bueno, pues esperemos que estas cosas se puntualicen para el beneficio de todos. No sé qué le pasa a usted como su ex jefe que estuvo aquí, el doctor Alejandro Gaviria, que se fue un poquito decepcionado del gobierno.
Hombre, por Dios, yo espero que haya pues todo un compromiso por parte del Congreso, sin duda, y del gobierno, que de hecho nos entregaron los 350.000 millones de pesos que nos permitió reducir la tasa este 2024 del 12 al 2. Falta mucho, yo sé que falta mucho, falta mejorar en servicio. Yo vivo angustiado todos los días con que una llamada al ICETEX dure 37 minutos. De hecho, acabamos de hacer un cambio de operador que empieza en abril, y quiero anunciar algo también importante. Ese nuevo operador le pedimos que contrate jóvenes que estén estudiando y que tengan un crédito con nosotros para que tengan su primer empleo durante la época de estudios, y así empezar a ayudar a población con discapacidad diversa, negritudes e indígenas. Estamos en ese proceso, llevo 5 meses, y los cambios que se han hecho de reducción histórica de tasas no se había visto en 70 años, pero tratar de cambiar una entidad en 5 meses es difícil, y aún así entiendo el dolor de la gente y trabajo todos los días para que eso no ocurra. Doctor Toro, muchas gracias, muy amable. Salud mental, física y prosperidad para todos. Un abrazo.